Hola, bueno, y seguimos con esta serie de charlas que como ya les había contado en los dos anteriores videos, ya se habían grabado previamente, más o menos en el segundo mes de la cuarentena, ya vamos por el tercero, y pues varias personas han estado pidiendo que les compartiéramos este material audiovisual sobre esas charlas. No era la intención, inicialmente no era la intención, pero pues a petición del público. ¿Listo? Acá, como ya lo vieron en el título del video, vamos a tener a Carlos Gaitán, un colega, un paisano, un amigo y también es muy apasionado por este tema del biche. ¿Qué es el biche? Ya Carlos Gaitán les va a contar. Entonces, bueno, ahí los dejo, que lo disfruten. Y continúo. Entonces, entre 1821 y 1851, como les decía antes, hay un mayor éxodo de las comunidades afro a tierras bajas del litoral pacífico, lo que hace que en esta zona de nuestro país haya una presencia predominantemente afro, y que obviamente ha sido toda la zona que ha sido el crisol del desarrollo de todas estas expresiones culturales, gastronómicas, musicales y demás de las comunidades afro del Pacífico colombiano, que todos los que no las conozcan, obviamente tienen que hacerlo porque es un tema de mucha riqueza ancestral, de mucha sabiduría y sobre todo de mucha identidad que eh, tiene que ver mucho con nuestro interés por resaltarlo. Entonces, como siempre, actividades divididas: agricultura, pesca, caza, recolección, y específicamente en agricultura, pues plátano, banano, caña de azúcar y maíz. Siempre la caña de azúcar presente, eh, porque pues obviamente es eh, nuestro producto principal, nuestra materia prima. Llegamos aquí a un tema que es las familias dedicadas a la producción de biche, y entonces se habla como familias porque en el estudio de la Universidad del Pacífico, que es, en mi opinión, uno de los estudios más serios que hay, habla de un proceso muy bonito que sucede alrededor de la producción de biche, y es que una parte de la familia en las zonas es dedicada al tema de producción, y otra parte de la familia, bien sea desde las zonas o bien sea una parte de la familia que vive quizá en otra ciudad, en Cali, por ejemplo, en Buenaventura, entonces es dedicada al tema de distribución. Por eso hablamos arriba del tema de acceso a la caña para producción y abajo de acceso a los mercados de diferentes maneras, porque todos sabemos que como cualquier producto, pues para que haya difusión, para que haya consumo y demás, pues tiene que haber una tarea de mercadeo alrededor del producto. Entonces, alrededor de esa actividad hay no solo pues esfuerzos como, no sé, como el Festival de Música del Pacífico, muchas conexiones de las comunidades ya con clientes establecidos, eh, porque hay que tener en cuenta que el Festival de Música del Pacífico pues es el momento cumbre de consumo de biche en la ciudad de Cali específicamente, y diría yo que es el momento en el que pues más biche se consume eh, en todo el año, ¿no? Eh, Biche y derivados, porque hay pues obviamente una serie de derivados. Yo lo que hago siempre es que hablo como muy específicamente del biche, porque primero porque alrededor de los derivados como tomaseca, como biche curado y demás, hay una serie de cosas ancestrales de tanto respeto que yo prefiero que esos temas los manejen específicamente las comunidades, las personas de las comunidades afro, que tienen un mayor conocimiento, que tienen un mayor desarrollo teórico del tema. Yo me concentro en el tema del biche porque desde que conocí el biche, estoy hablando hace más o menos 15 años, efectivamente en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que fue donde lo conocí, pues me pareció un producto perfecto para utilizar en el tema de coctelería. Creo yo que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es
la expresión cultural más importante que tiene nuestro país. En el festival encontramos obviamente todo el tema de biche y sus derivados, pero alrededor del festival también ocurren acciones de moda, cultura, literatura, gastronomía, obviamente música. Este año los números de cada concierto eran, no sé si estoy equivocado, pero como 150,000 personas por día o 200,000, una cosa maravillosa. Y alrededor, como les decía, de la comida, de las bebidas, de la música, ocurre todo un tema que a mí me parece bello. Además es una reunión de tanta gente que es no solo mucha gente reunida, sino que también son muchas, como una actividad muy de familia, ¿no? Entonces por esa razón yo creo que es una actividad en la que se respira una energía diferente, se experimenta una energía diferente porque ahí es un festival masivo, pero ves niños, ves gente mayor y toda la gente disfrutando, las familias de las comunidades afro con abuelos, sobrinos y demás, y todo el mundo está disfrutando la música, disfrutando todo lo que está pasando, y en el momento específico del concierto, pues el tema de la fiesta, que es una maravilla. En el momento del festival, pues obviamente el empaque del biche es plástico. Es un tema que a mí me parece pues normal, porque por leyes en un festival masivo no puede haber no puede haber un producto empacado en envases de vidrio. Pero yo empecé a ver que el comportamiento del plástico era permanente, o sea, siempre que quería conseguir biche, pues lo conseguía de la manera que lo están viendo ahí, con botellitas de plástico y demás. Y entonces empezamos a pensar que para poder dárselo a conocer a la gente, que para poder mostrárselo, dárselo a probar, utilizarlo en otros países sobre todo, teníamos que trabajar en el tema de la presentación, teníamos que trabajar en el tema de cómo se veía el producto final en la mano, pues, y porque todos sabemos que un colega de cualquier parte del mundo, una persona que tiene su gusto, digamos, educado en cualquier parte del mundo, si le ofreces una bebida que tiene quizás residuos, si le ofreces una bebida que está empacada en un envase de plástico, probablemente te va a costar mucho trabajo que una persona de estas pues te acceda a probar el producto. Entonces empezamos el trabajo de cómo hacer, de cómo sería que que le hiciéramos, que pudiéramos llegar a un producto, digamos, más bonito. Entonces llegamos a estos dos ejemplos que están viendo en este momento. Uno es Bailadores, que es un biche que tiene 2 filtraciones posteriores. Nosotros recibimos de las comunidades afro biches, recibimos biches de Saija, de Timbiquí y de ay, se me va el nombre, pero ahí me voy acordando. Entonces hacemos filtraciones y entonces obtenemos un producto completamente cristalino. No hacemos ningún tipo de cambio químico ni nada de eso. Lo único que hacemos es filtraciones mecánicas que no varían en términos químicos y físicos del producto. Nosotros no producimos biche, no. Nosotros lo único que hacemos es darle una imagen bonita y establecer la conexión entre las comunidades y que más gente conozca el biche. Me parece importante hacer esta aclaración porque yo creo que el biche hay que dejarle todo el tema de conocimiento, todo el tema de respeto, todo el tema de conservación, todo el tema de sabiduría a las personas que saben, que en este caso son las comunidades afro. Nuestro trabajo con Ronald, con muchos otros colegas de la ciudad y con muchos otros colegas del mundo, nuestro trabajo es darlo a conocer, que la gente en otros lugares sepa que en Colombia tenemos un destilado local,
que se llama biche. Y bueno, en ese tema de llegar como a esa idea de un producto que se pueda mostrar en cualquier parte del mundo, por eso hemos hecho esfuerzos en temas de empaque, obviamente pues vidrio. Al lado izquierdo tienen bailadores que, como les decía antes, es un biche puro, que solo tiene un par de filtraciones, y en el lado izquierdo tenemos un biche que llamamos nosotros boticarios, que llegamos a él por temas de ensayos, de querer utilizar el biche en la coctelería. Entonces coincidimos en que hacer maceraciones con biche no solo es fácil, sino que es muy rico, el resultado final es buenísimo. Entonces biche boticarios es una maceración en un caso con pimienta dulce, en otro caso con cardamomo. Los resultados, digamos, para versionar ese biche en clásicos es increíble. Se puede hacer una versión de Old Fashion con biche de pimienta dulce que es increíble. En vez de azúcar se usa panelita ralladita. No, es un producto muy versátil. Yo siempre he tenido como la fascinación del tema del biche, ¿no? Y por esa razón lo único que hemos hecho cada vez desde que lo conocí, y obviamente todo el tema de actividad, como alrededor del biche no hay ningún tipo de presupuesto ni oficial, ni privado, ni nada. Entonces todo el ejercicio de reconocimiento que hemos podido hacer alrededor del país y alrededor del mundo ha sido por el apoyo de tantos colegas que nos han abierto las puertas de sus bares, que nos han abierto las puertas de sus lugares de práctica, de sus escuelas, de reuniones con sus equipos para presentarles el producto. Pero eso ha sido posible únicamente por, como les decía antes, el apoyo de colegas bartenders de Colombia y de muchos otros países del mundo. De hecho, la foto que les mostré ahorita del bailadores es una foto que subió el colega Aarón Díaz de Perú. Dice que biche es una maravilla colombiana. Aarón es el propietario de un bar que se llama Carnaval, que está en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Y pues para nosotros fue fue como un orgullo que este tipo de publicaciones y de cosas pasen, porque pues es un poco el objetivo, ¿no? Lo que hemos hecho. Desde el principio obviamente nos planteamos pues resaltar el tema cultural. El apoyo de los colegas, como les decía antes, ha sido fundamental, el apoyo de chefs, porque hemos trabajado muy de la mano con el conocimiento de la cocina, porque el conocimiento de la cocina aplicado a la barra da unos resultados maravillosos. Los cócteles que ven aquí al fondo pues son resultados de ejercicios que hemos hecho con biche, siempre pensando en que con biche se puede desarrollar coctelería capaz de ser presentada, capaz de ser exhibida en cualquier espacio, en cualquier lugar del mundo, y felizmente así lo hemos hecho. Como Ronald al principio decía, ya hemos tenido la oportunidad de salir del país por invitación. Se te fue el audio, Carlos, otra vez. Hola. Hola, La verdad no sé qué está pasando, pero bueno, seguimos entonces hablando. Te voy a pasar unas preguntas que dejaron acá. Bueno, claro que sí. Hay dos chicos, creo que son de Perú, que me escribieron por la cuenta de Gentleman. Entonces, para explicarles a ellos qué es el biche como tal, porque tal vez, listo, nosotros estamos familiarizados, más que todas las personas de Colombia, pero de pronto hay un par de chicos que no. Entonces, ¿qué es el biche? Y hay otros dos aportes que sí es parecido al chapil de Nariño,
Y de pronto, ¿con qué otro destilado se podría comparar o cuáles son las diferencias principales con otros destilados? De por qué en Perú lo conocen más, digamos que me causa un poco de extrañeza. Probablemente quizá tenías contacto con colegas que ya lo habían conocido, lo cual me parecería chévere. Pero el tema del biche, en realidad, todavía hay un camino muy, 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 muy largo por recorrer para llegar al momento en el que ya el biche tenga, digamos, mucho más conocimiento la gente del mundo, que sepa la gente en el mundo que en Colombia hay un destilado que se llama biche, ¿no? Entonces, vamos en ese camino. Si lo escuchaste primero en Perú, me parece maravilloso que ya haya, digamos, mucho más conocimiento del tema. Eso lo único que da a entender es que probablemente mucha más gente está haciendo el trabajo y lo está logrando. Yo siempre manejo una frase que dice hashtag el biche será un fenómeno global, porque yo creo que en este momento el biche está como estaba el mezcal hace unos cuantos años atrás, no muchos, máximo por ahí 10, en donde la gente no tenía ni idea qué era el mezcal, y en México el mezcal era un producto marginal, un producto que tenía, digamos, una reputación no muy buena, un producto al que accedía la gente que no tenía, digamos, más ingresos y demás, y hoy por hoy es un destilado quizá de los más famosos del mundo. Entonces yo creo que el biche puede seguir ese camino. El biche puede seguir ese camino, pero eso depende de nosotros. Depende que nosotros seamos, digamos, convencidos de que es nuestro, convencidos de que las cosas locales en términos de identidad nos hacen más grandes también, convencidos de que podemos hablar del biche como un destilado, porque es un destilado. Carlos, ¿Sí? espérame un momentico, hay un segundito. Bueno, fuera de lo que estás diciendo, sí tienes toda la razón. En Bogotá pues se escucha que es más como un rumor, y cada vez que, pues no sé, se hace una competencia sana o una participación de alguna marca, un impulso, cuando se toca ese tema es como que todo el mundo como que, uy, ¿cómo así que biche? ¿Cómo así que el Valle del Cauca? O sea, da mucho a conocer, en especial en la 85 en Bogotá, que es como la zona rosa de nosotros los bartenders, es como el auge de nosotros. Ya está la escuela de Fernando, que es de Bar Club, Ajá. de Ana Milena. O sea, son buenas escuelas de bartender ahí en Bogotá. Está el Gato Dumas, está la Working Flair en la 72, y se escucha, y cuando se escucha eso es como un zumbido muy bueno, ¿sí? Sí. Fuera de eso, también te están preguntando, bueno, ya que estabas contestándole, te estaban haciendo una pregunta, que si el biche se destila y que cómo se llega a la graduación tan alta. Bueno, al principio Ronald me había dicho que había personas incluso que no eran de acá, entonces efectivamente el biche es un producto de la caña y es producido, hay extracción de jugo, fermentación y posterior destilación. El tema de los porcentajes de alcohol, bueno, tiene que ver con la concentración de azúcar de la caña, tiene que ver con el proceso. Hay que tener en cuenta que la destilación es una destilación de tipo artesanal, y por esa razón a mí me causa mucha impresión, por ejemplo, que en el sur del país logren concentraciones alcohólicas tan altas. Pero obviamente tiene que ver con la concentración de azúcar de la caña en el inicio, en el tema de la extracción del jugo. Tiene que ver con eso. Técnicamente seguramente hay otros factores, pero puedo averiguarlos para posteriormente responderlos, porque en este momento, tal como lo vemos, tal como lo hemos estudiado, y teniendo en cuenta que es un proceso artesanal, no solo es un orgullo, sino que es un tema que las personas de las comunidades logren concentraciones tan altas como decías. Entonces, Carlos, ¿sí? por ahí también te están preguntando, Carolina te pregunta que si el arrechón también viene siendo biche o es diferente. Bueno, Dicen, el arrechón es una mezcla entre biche con otros ingredientes. Te dicen, hola Carlos,
es que ¿cuál es la diferencia entre el biche y la cachaza? Bueno, Dicen, entonces, ya llegó Ronald por ahí. entonces vamos a contestar las dos preguntas. La primera, el biche es la columna vertebral de una serie de productos que se derivan del biche. Entonces, digamos, hay muchos productos, hay arrechón, tumbacatre, tomaseca, biche curado. Si hablamos de productos como arrechón, como tumbacatre, tendríamos que encasillarlos en una categoría que tendría que ver con los sabajones, ya que este producto tiene como uno de sus ingredientes temas lácteos y bueno, especias y demás. Entonces, digamos, esa es la diferencia fundamental que hay entre biche y, por ejemplo, arrechón, como preguntaba nuestra colega. El arrechón es un producto del biche. Se usa biche como columna vertebral y se mezcla con otras cosas para obtener un producto final que se llama, en este caso, arrechón. Con el tema de la cachaza, si nosotros quisiéramos comparar al biche con un destilado tradicional para poder compararlo, entonces efectivamente sería con cachaza o con ron agrícola. En estos tres casos, los procesos de producción son idénticos. Así como la cachaza y así como el ron agrícola, hay extracción de jugo, fermentación y destilación. Por eso, digamos, en términos técnicos no hay ninguna diferencia en términos de proceso de producción entre biche y cachaza. De hecho, muchas veces cuando le doy a colegas a probar biche, siempre me dicen, uy, esto que no saben qué es, dicen, no, esto es cachaza o es como, me parece, incluso algunos como hay biche tiene una traza de humo por el tema de la forma en que se hace la destilación. Entonces, algunas personas incluso lo comparan con mezcal por esa traza de humo leve que tiene. Carlos, por ahí te están saliendo con otras preguntas y entre esas una que me llamó mucho la atención que te escuché en el World Class que lo estuviste hablando, pero no, o sea, pasé y solamente te escuché. Uno dice, bueno, la primera pregunta que después de todo dice, ¿cómo se destila artesanalmente el biche en Colombia y Perú? Lo que conocemos como compost still o de una manera propia. Sí, dale, ¿la otra qué? Y tengo, bueno, y Hernando habla de que quiere como tener su biche, tener biche en el bar y que si está permitido. También Manuel pregunta, que es lo que yo te digo, que me llamó mucho la atención que te escuché en el World Class, de qué opinas la legalización del biche para su distribución. Ya. Porque mi mayor temor con eso es que le des una producción de biche a las industrias locales y pierda su esencia y su diferencia. En eso tienes toda la razón. Bueno, primero, el tema de la primera pregunta. La destilación artesanal obviamente tiene que ver con las maneras en que las comunidades producen sus ollas de destilación. Aquí no estamos hablando de pot stills ni de nada de eso. Estamos hablando de comunidades que están ubicadas en el Pacífico colombiano y que tienen unas posibilidades limitadas. De una adaptación. Exacto. Cuando uno tiene posibilidades limitadas, lo que determina la posibilidad de éxito o no en cualquier cosa que uno haga tiene que ver con la creatividad. Las comunidades afro han desarrollado sus propias ollas para hacer destilación. Unas son hechas a partir de arcilla, que ya las hemos visto en otros procesos de destilación como con mezcal. Y otras comunidades desarrollan sus ollas de destilación a partir de canecas de acero, reconstruyendo para que haya todo este paso de enfriamiento para que se desarrolle la destilación. Entonces, no podemos hablar aquí de pot stills y de temas de destilación súper técnicos porque son, como les decía antes, procesos súper artesanales. Sin embargo, en Suezca, en Cundinamarca, hay una persona que se llama Luisa Rode, amiga a quien le mando un saludo muy especial. Su abuelo llegó a nuestro país con uno de estos
con uno de estos aparatos de destilación. Ahora se me están yendo los nombres, siempre me pasa. Y ella ha hecho algunos intentos de corrección de destilación de biches y demás, lo cual me parece interesante desde el punto de vista de exploración, ¿no? ¿Qué podemos hacer? De hecho, Luisa, la persona que les digo, ella tiene su marca de licores hechos a partir de frutas muy colombianas y demás, entonces también para que los busquen, para que la conozcan, se llama Luisa Rode, ellos están ubicados en Suezca, como decía antes, y tienen un alambique súper técnico. Eso en cuanto al tema del biche, de la destilación. Después hablábamos de cómo va el tema legal. Bueno, el tema legal es un tema que está en proceso, es un tema que está, la gobernadora anterior dejó una ordenanza en la que no solo daba el tema de reconocimiento de ancestralidad al biche, sino que entonces, bueno, el tema el tema legal está en construcción. Resulta que los ciudadanos tenemos como uno de nuestros deberes, además de como uno de nuestros derechos, la potestad de hacer derechos de petición para exigirle en este caso a la gobernación, para exigirle en este caso al consejo de Carlos, nuestra ciudad. Sí. yo creo que es necesario que expliquemos un poquito que esto no es algo nuevo, ¿no? Que esto viene desde el nacimiento de las, ¿cómo se llama? Del monopolio, pues, de los aguardientes que se dio a principios del siglo XIX, creo. No, Para que se entienda. El tema del biche es un tema completamente ancestral. No, pero para que se entienda el tema de por qué no es legal. Bueno, Todavía. Sí, obviamente tiene que ver con el tema de, todos sabemos cómo funcionan las industrias de licores de nuestro país, ¿no? Todos sabemos además que en la Constitución de Colombia hay un artículo que dice que, mejor dicho, básicamente destilar en el país es delito. O sea, los únicos que tienen el monopolio de la destilación es el Estado. Uno no puede técnicamente hacer el tema de destilación en Colombia y por esa razón siempre que vemos rones colombianos y demás, son producidos en una zona franca y bueno, esto es una locura. Es un tema que uno en realidad no comprende muy bien. Y obviamente tiene que ver, ahorita veíamos el tema del ingreso de la caña desde 1700, así como se dio el tema de la demonización, por ejemplo, de productos como la chicha, para que la cerveza tuviera su monopolio, tuviera su apogeo. Las comunidades productoras, por ejemplo, de nuestro biche, que vienen desde tiempos inmemoriales, desde que ninguno de los que estamos en este momento en el país existía, obviamente han tenido que luchar contra eso también. De hecho, en el Pacífico, en 1960, Ronald, también, tal vez era que había este tema de persecución y demás con las personas que producían biche. Sí, 60, 70, de hecho mi abuelo le tocó esa parte. Mi abuelo destilaba caña en una casa de él acá en Cali, y había un escuadrón que se llamaba la Tenencia. Eran como los encargados de perseguir pues a las personas que hacían esto, y a mi abuelo se le entraron por parte de papá, se le entraron a la casa y destruyeron todo. Entonces de ahí él le dio pues miedo seguir haciendo eso, obviamente, pues empezó a temer por su vida, por así decirlo, y dejó de hacerlo, pero es un conocimiento que digamos se lo heredó a mi papá, y pues tampoco lo hizo, pero sí, claro. Es más o menos de esa época. Me parece que tiene que ver mucho con... Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que el tema de transformar
el tema de la fermentación, el tema de transformar productos en bebidas alcohólicas es, digamos, en esencia un proceso fácil, ¿sí? De hecho, el descubrimiento de la fermentación y todo se dio por cosas que son relativamente fáciles. En el caso de México con el tequila y con el mezcal, porque dejaron sus piñas por ahí y hubo fermentación natural y demás. Pero tiene que ver con eso, son procesos tan fáciles en esencia, pues obviamente después hay que tener procesos técnicos y demás para que el resultado final sea, pues, se pueda comercializar y demás, pero son productos que, procesos que con el paso del tiempo, para que los estados, bueno, en este caso el nuestro, pueda conservar el monopolio, y bueno, y después ahí hay una combinación privados y estatal que no es tan chévere para que productos, como les decía antes, como la cerveza, pues pudieran haber tenido su apogeo. Pero me parece que aquí lo importante es que después de tantos años, después de tanto tiempo de historia, de lucha de las comunidades, de mantener ese conocimiento, hoy en 2020, a la mitad de una pandemia, estemos hablando de un destilado que es nuestro. Y cada vez que estoy en una charla de estas, yo me pregunto, che, ve, ¿y por qué no lo hicimos antes, no? ¿Por qué no utilizamos más este medio para eso, para compartir conocimiento? Y bueno, esa es la razón más importante de por qué se ha mantenido a los productos alternativos o de conocimiento o de comunidades que tienen incrustado dentro de su factor cultural temas como nuestro biche, que se ha mantenido al margen y que no se le ha dado, digamos, no solo la difusión, sino la posibilidad de que sea, de que su marco legal esté desarrollado para poderlo comercializar libremente. Ahora, como decía el otro compañero, obviamente si el biche, digamos, si el tema de denominación de origen, que tiene que haberlo, si el tema de denominación de origen estuviera escrito, en este momento yo, por ejemplo... ¿Qué es denominación de origen? El tema de denominación de origen es el que describe todas las características que debe tener un producto para poderse llamar de tal o cual manera, y que no llegue otro producto y quiera apropiarse de sus características y de su fama o de lo que sea, ¿sí? Entonces, si la denominación de origen estuviera escrita, Ronald, diríamos entonces que uno de los primeros puntos que debería tener esa denominación de origen es: no se puede llamar biche a un destilado de caña que no haya sido producido por las comunidades afro del Pacífico colombiano. Otro punto de esa denominación de origen, entonces tendría ideal. Claro, estoy aquí hablando de opiniones, obviamente. Otro punto de esa denominación de origen debería decir que no se puede llamar destilado biche a un producto que no haya sido producido en las regiones del Pacífico colombiano, las cuales son Chocó, Cauca, Valle y Nariño, ¿cierto? No sabemos también las 5 zonas en las que se produce tequila, pero yo creo que para algunos las zonas en las que se produce biche probablemente hoy es la primera vez que lo escuchamos. Entonces, Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Si ustedes ven un mapa, es todo el litoral del Pacífico colombiano. Esos 4 departamentos son la zona en la que se ha desarrollado todo el tema de producción, todo el tema de sostenimiento de la cultura del biche, todo el tema de expresión cultural de las comunidades afro, que da como resultado a este producto que para mí es uno de los más nobles. Yo lo que pasa es que soy fanático del biche y a veces hablo muy apasionadamente, ¿no? Pero me parece que a mí me da mucho orgullo poder hablar de eso. De hecho, cuando yo conocí el biche, pues me pasaron 2 cosas. La primera es que pues me alegré porque qué rico y qué cantidad de posibilidades que tiene en el tema de coctelería. Pero qué vergüenza que yo no lo conocía, ¿no? Lo conocí hace 15 años
pero qué vergüenza que siendo un producto que tiene yo no sé cuántos cientos o miles de años, yo no lo conocía siendo colombiano. Entonces eso como que me dio un poco de vergüenza. En el fondo tenemos la foto de algún momento en el que estuvimos con los amigos de Alquímico en Cartagena haciendo... Déjame meter la pata antes de que sigas. En ese tema de una posible aprobación por parte pues de nuestro estado a que el biche sea legal, sí. Yo creería que la única forma de que ellos acepten esto es que hayan unas categorías muy parecidas, yo creería, a las del mezcal. ¿Sabes que hay mezcal industrial? El que hacen, sí. Pues yo creo que esa es como la categoría que agarraría el gobierno, así como ellos tienen su aguardiente blanco del Valle de acá, su ron, Ajá. Yo creo que ellos cogerían esa parte del mercado como biche industrial y luego biche artesanal, que sería el que ya hagan las comunidades. Mira, ese tema que planteas es bien bonito, y si nos aventuramos a hablar de cómo sería el tema, sí, efectivamente sí sería una manera, y yo me inclinaría por la manera de la cooperativa para desarrollar biches familiares, biches de pequeñas cantidades, productos que tienen unas cualidades y unas calidades que no se pueden comparar. Y por esa razón me parece que desde el principio, para lograr ese tipo de cosas, lo que uno tiene que tratar de hacer es, como yo te decía antes, nosotros trabajamos con 3 comunidades específicamente, ¿sí? Pero para que uno pueda trabajar con más comunidades, porque pues desafortunadamente las comunidades afro en nuestro país han sido tan explotadas, tan engañadas, tan robadas, tan de todo, que pues entiende uno porque a veces lograr acuerdos con ellos es difícil. Ya uno está aburrido de que se aprovechen de uno, yo entiendo eso perfectamente. Pero si tú eres capaz de desde el principio establecer un contacto y desarrollar un modelo comercial, porque todos necesitamos plata, las comunidades necesitan plata, los distribuidores y los consumidores finales, si uno logra desarrollar un modelo lo más justo posible, sobre todo para las comunidades, porque si las comunidades no reciben la plata que tienen que recibir por su producto, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Yo la vez pasada, por ejemplo, vi en un lugar de Dios, no importa cuál, una botella de biche que costaba 120,000 pesos. Y entonces yo me pregunté, uy, chévere, pero entonces la comunidad, si tú vendes la botella en 120, la comunidad, ¿cuánto recibe? Y entonces a partir de eso, pues desarrollamos una discusión que no estuvo tan chévere, porque yo creo que las comunidades, o sea, si estamos en un país que supuestamente empuja el tema de emprendimientos y economía naranja y demás, yo creo que esto es uno de los modelos que de mejor manera se podría acomodar a ese ideal de economía naranja que plantea empujar el gobierno. Ahora, que lo haga o que no lo haga, eso ya es otro paseo. Pero si habláramos del tema de economía naranja, yo creo que no habría un tema más adecuado, no solo para desarrollar económicamente a las comunidades, sino para que haya de verdad un tema de escala, un desarrollo de escala en las comunidades y en los productos específicamente, pues sería este. Entonces, pues, hablando del tema de modelos de comercialización y demás, creo que si se plantea desde el inicio modelos lo más justos posibles, en 10 años podemos entonces empezar a hablar de... La gente en el mundo va a empezar a hablar de el biche como uno de los destilados más, bueno, con todo este tema de conocimiento, de ancestralidad, de darle todos las virtudes que tiene, ¿no? Carlos, discúlpame que nos echemos un momentico hacia atrás, es que ¿sí? tenía la duda hace un rato.
bueno, ya que no conozco mucho el biche, quería saber, bueno, hay la diferencia entre un licor y un destilado, ya que dices que el biche es un destilado, me gustaría saber cuál es o sea, como el nivel estándar o el nivel de graduación alcohólica que maneja el biche, o sea, en qué rango está, o sea, de qué porcentaje a qué porcentaje. Bueno, el tema de concentraciones alcohólicas, digamos que no está controlado. De hecho, te contaba hace un momento que en el sur yo he probado chapiles, que no son nada más que biches llamados de otra manera, con 70% de alcohol. Entonces, como te decía antes, hermano, una de los temas que hemos logrado con las comunidades con las que trabajamos es un poco el tema de estandarización, como que siempre recibimos productos muy, muy estándar y con concentraciones alcohólicas iguales siempre. Trabajamos con un producto que tiene 42 grados de concentración alcohólica y con el tema de la concentración en México me pasó un tema que me llamó la atención. Estábamos haciendo una cata de biche, pues con mucha gente del medio, con gente con paladares muy educados y toda la cosa. Entonces una de las personas dijo, ¿cuál es la concentración alcohólica? Yo dije 42 grados y me dijo, no, esto no me sabe a 42, esto debe tener 35 por ahí. Pues sí, me hizo dudar y todo, pero felizmente la persona en la que estaba, del lugar en el que estábamos haciendo la cata, tenía un alcoholímetro. De hecho, estaba ese día también Juan Valderrama, que todos conocemos. Y esta persona hizo el tema de medición de alcohol y efectivamente dio 42 grados. Saben ustedes que cuando la temperatura es muy baja se sube un grado y cuando es muy alta se sube, se baja un grado, ¿no? Como que hay, exacto, un gradito ahí de diferencia, pero pues dio 42 grados y felizmente lo que me gustó fue lo posterior, ¿no? Después la persona que dijo que no le sabía a 42, pues dijo entonces que a pesar de ser una destilación artesanal, pues estaba muy bien hecha porque el golpe alcohólico pues no era agresivo, lo cual significaba que el proceso de destilación estaba bien hecho. Y pues eso no hace otra cosa que alegrarlo a uno porque pues uno trabaja en el tema de, digamos, un poco de educación, pero también está muy chévere que las comunidades productoras también se esfuercen en lograr resultados finales buenos, ¿no? Pues es lo que va a asegurar a la postre que la gente se decida por consumir un producto, digamos, que no conoce, ¿no? Lo cual pues está chévere. Imagínense en un momento en el que encontremos cuadros así como este, que todo el mundo sabe del Perú, del pisco en Perú y de la cachaza en Brasil y del mezcal en México, y que todo el mundo identifique con la misma facilidad al biche en Colombia. Eso sería una maravilla. Eso sería una maravilla, sobre todo por Carlos, todo. ¿Sí? Cuéntame. Cuéntame. de un buen biche. Flaco, yo creo que te perdí en un momento porque solo escuché biche. Que te preguntan de qué depende un buen biche. Pues como te decía hace un momento, creo que el tema de acceso a materias primas, digamos, con buenas concentraciones de azúcar, caña en este caso, y pues obviamente una práctica de destilación adecuada, no solo en este, sino en cualquier producto, asegura que el resultado final sea adecuado, que sea, digamos, bueno y demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que el biche, así como cualquier otro destilado, ofrece particularidades de sabor dependiendo del lugar donde se haya producido. Esto es un proceso que me parece bonito porque uno, pues obviamente nosotros llevamos un poco de tiempo trabajando en la industria y hemos trabajado con marcas y entonces todos sabemos por ejemplo, del whisky, que si el whisky de las islas tiene un perfil de sabor y el whisky de Speyside y Lowlands y Highlands y todo eso lo tenemos clarísimo.
Resulta que llegó un tiempo en el que yo probaba biches y había biches que me gustaban más que otros. Curiosamente el biche que a mí más me gustaba era el biche que menos le gustaba al común de la gente. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué puede ser? Y entonces en un momento estábamos en una charla así con un par de productores, estábamos con una señora de nombre Nicasia y con un señor de nombre Wilfrido. Y entonces en ese momento los dos tenían sus biches ahí y probé uno y probé el otro. Y pues obviamente también me dio un poquito de vergüenza pensar que solo hasta ese momento caí en cuenta de que pues obviamente el lugar de producción le transmite las particularidades al producto final, ¿cierto? Y entonces un biche que está producido más cerquita del mar, pues obviamente te va a ofrecer una presencia de salina que todos sabemos lo caprichosa y lo diferente que es esta expresión salina. Cobre, como metálico, cobre, como un sabor tan extraño que yo no sé por qué yo encuentro maravilloso. Y entonces si encontramos biches como por ejemplo biche de Cajambre, que está mucho más, Cajambre es un río, y entonces estas comunidades adentro, más cerca de la selva, no tan cerca del mar, producen biches que tienen perfiles de sabor mucho más frutales, mucho más de presencia de temas verdes, ¿no? Herbales. Y entonces, claro, lo único que tienes que hacer es traspolar el conocimiento que ya tienes desarrollado durante tanto tiempo alrededor de otros destilados, que el biche también lo tiene en sus características. Y entonces hacemos catas de biche en donde ofrecemos biches de Saija que tienen un perfil de sabor completamente diferente, y Timbiquí que tiene otro sabor, y Cajambre que tiene otro sabor completamente diferente. Y entonces esto lo único que hace es que no solo estamos enfrentados a productos de calidades buenísimas, sino que además vamos a encontrar perfiles de sabor completamente diferentes y que le aportan nada más que variedad y pues obviamente un panorama mucho más amplio en el mundo de nuestro biche, lo cual yo encuentro que pues que es una maravilla. Y como decía yo antes, pues lo loco es entender que solo después uno de enfrentarse al destilado, de conocerlo ya desde hace un buen tiempo, solo concluir que claro, que dependiendo del lugar donde se produce biche, pues unos van a tener perfiles de sabor diferentes a otros, y no significa que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que las características del lugar donde se producen pues son diferentes, y por esa razón en el mundo del vino se llama el terroir, ¿no? Entonces pues todo este tema de terroir es transmitido al producto final y felizmente se percibe, se entiende en el bar de Juanito, en el bar de Manuel, en el bar de, bueno, en Alquímico, en muchos otros lugares, en tantos otros bares en Europa y demás. Hemos hecho catas en los que la gente, como les decía antes, con paladares un poco ya más educados, se perciben fácilmente las diferencias, y eso lo único que hace es pues alegrarlo a uno porque ofrece unos panoramas ya, ¿no? De visiones mucho más amplias, diferentes y... Carlos, qué ¿Sí? pena, discúlpame. Ya que hablas sobre el terroir en el vino, bueno, se sabe que pues para crear un vino, pues tú manejas siembras cercas al viñedo, pues para darle ciertos tonos o notas al vino. En el biche se maneja igual, o sea, fuera de donde se agarra la caña o donde se extraen los azúcares de esta caña, se encuentran algunos cultivos diferentes para darle algo de sabores, algunas notas diferentes o algo en especial. El tema de materia prima, que en este caso es la caña, bueno, en Colombia pues básicamente usamos dos variedades de caña. Y aquí para hablar de particularidades, para hablar de notas y para hablar de diferentes perfiles de sabor, únicamente nos tenemos que concentrar en el lugar en el que se produce la caña, que es el que le transmite finalmente las características al producto final. Es básicamente el tema de los lugares de producción. Y por eso, pues, podemos hablar de diferentes perfiles de sabor, ¿no? Ya como les decía
antes, la materia prima es básicamente dos tipos de caña, pero la que se produce, la que ofrece mejores concentraciones de azúcares y demás, es una caña que su variedad es caña blanca y es como la que más se usa en nuestro país. Sin embargo, como decía antes, el tema de particularidades de las zonas de producción son las de que determinan las características de perfil de sabor de diferentes biches. Este cóctel que estamos viendo al final aquí, pues lo presentamos en un evento que se hizo en Nueva York, que fue muy bonito. Antes hablaba del tema de lo que tiene que ver con colegas bartenders y colegas pues chefs. Siempre muestro este ejercicio porque pues es un ejercicio de maridaje que nos enseñó un chef que yo creo que todos los bartenders que fuimos a World Class en algún momento tenemos como un recuerdo muy especial de este señor porque pues bueno, ya no está, se murió, es Alejandro Cuellar. Su método se llama constelación sensorial y es un ejercicio básicamente ineludible. O sea, si uno hace este ejercicio, que es súper fácil, es agarrar, digamos, en este caso una proteína, una fruta, si vas a desarrollar un postre y demás, y todos los temas de destilados, licores y demás, y haces los ejercicios en cada uno de los campos del sabor de todos estos productos. Vas a encontrar productos comunes, ¿cierto? Productos que van bien con la proteína que vas a usar, con la fruta que vas a usar y con el destilado que vas a usar. Si haces ese ejercicio con juicio, con un tema de recuerdos de sabor bien chévere que tienes en la cabeza, pues de verdad que llegas a ejercicios de maridaje muy, muy acertados. El ejercicio que estamos viendo en la pantalla fue colaboración del chef Pablo Rabasa y se hizo para un evento que hicimos en una competición de World Class, pero que después hicimos en su restaurante para un evento, pues obviamente de él. Es una ayuda que él me prestó sin ningún tipo de interés, entonces pues yo se la devolví también con el mismo desapego. El ejercicio que estamos viendo aquí es el ejercicio de la dinámica que usé en ese momento para ese ejercicio de World Class, que fue 2017, Ronald, cuando ganó Hugo. 17, tal vez, 16. Sí. Entonces yo lo que hice fue hacer ejercicios de maridaje. La entrada me la ayudó a desarrollar el chef Pablo Rabasa, el plato fuerte me lo ayudó a desarrollar el chef Alex Nessim y el postre me lo ayudó a desarrollar el chef Joel Rosen, que en este momento Joel es mi socio. Y entonces con este mismo ejercicio de constelación sensorial llegamos a los ejercicios de maridaje, y lo que hacíamos con los jurados de World Class era empezar el recorrido en Pica Restaurante, después fuimos a la Guacharaca y terminamos en Saúda Ragul, y de verdad que fue un tema muy, muy, muy bacano, sobre todo para mí como ejercicio de exploración, ¿no? Como ejercicio de ensayo y error, porque para llegar a resultados en el tema de maridaje igual a veces uno pierde mucho en ensayos, a veces hace ensayos que no son buenos y solo se da cuenta después de que ya ha hecho a perder cosas, ¿no? Pero es un ejercicio muy bonito, muy de aprendizaje muy bonito. En el fondo estamos viendo pues obviamente una de las cosas que a mí más me causa orgullo, que es la foto de la derecha, es la foto del Negroni de los amigos que aparece en el libro mundial de Campari de 2018. En ese libro recibimos un apoyo muy chévere de parte de Gina Galvis y aparecimos en ese libro. Como les decía antes, es un libro que es pues mundial. Y este Negroni de los amigos empezó como
Empezó como algo que yo quería tener y que de hecho todavía lo tengo para cuando amigos pasan por la barra de uno y entonces yo le doy su Negroni, ¿no? Aquí todos sabemos Campari, Ginebra y vermut rojo son los componentes de un Negroni clásico, entonces yo lo que hice fue reemplazar a la Ginebra por un biche que está macerado con lulos. Y en la prueba, pues el vermut rosso no iba tan bien, entonces lo cambié por vermut bianco y ya llegamos a un resultado de sabor redondito, rico y demás. El Negroni de los amigos también ha sido una receta de Negroni que personas como James Harden, no sé si conocen al que juega baloncesto así con una barba grandota. En Houston estuvimos allá preparando Negroni de los amigos y ese man se tomó yo no sé cuántos y después de tomarse muchos Negronis me preguntó qué tenía ese Negroni, yo le dije lo que tenía y el loco me dijo si le regalaba un traguito de solo un biche y después pasó de tomar Negronis a tomarse no sé cuántos tragos de biche y decía que qué maravilla. La ilustración de la izquierda pues es un trabajo de un colega bartender que es uno de los buenos ilustradores que yo conozco, que se llama Juan José Villegas Madrigal. Él es de Medellín, trabajaba en su momento con Joshua en versión original, que era una de las barras más chéveres y más impresionantes que tenía Bogotá en ese momento. Ahora él trabaja para un grupo que es de Cali, está en la ciudad de Bogotá, en Cantina de la 15, en el grupo de Cantina de la 15. Y en Cali, muchos de los colegas que en su momento trabajaron en versión original ahora están en Cali, allá en Historia de Amor, lo cual también es chévere porque eso enriquece el panorama de la barra en nuestra ciudad, ¿no? Y pues está bueno que los perfiles, que los temas que ofrecemos crezcan. Nos pretendemos, como hablé desde el principio, la noble meta de que el biche sea un fenómeno global, de que la gente lo conozca, pero además de que lo conozca, que tenga una aceptación tal porque tiene todas las características nuestro destilado para lograrlo. Entonces yo creo que no le va a quedar muy difícil. Nosotros lo único que tenemos que hacer es llevárselo a la gente para que lo conozca y para que después en los mismos 10 años de los que estamos hablando aquí, imaginativamente como era mezcal hace 10 años atrás, entonces que 10 años adelante cuando abramos un libro de destilados del mundo, entonces abramos y veamos que en el mapa de Colombia dice biche y que el biche es un destilado de caña y que es genuinamente colombiano y que es nuestro y que las comunidades afro nos los han regalado por los siglos de los siglos y que es una maravilla que tengamos ese producto para disfrutarlo. Yo la verdad creo que uno de los regalos interesantes que me ha dado este trabajo de la barra ha sido conocer productos como el biche porque pues me dan la libertad de experimentar, ¿no? Felizmente con las comunicaciones que hemos logrado con las comunidades y demás, ya tenemos un momento en el que tenemos acceso un poco más fácil al biche, tenemos acceso a resultados de biche muy chéveres, a ejercicios que la gente hace. Nosotros en este mismo momento tenemos un barril lleno, tiene todavía poco tiempo, entonces vamos a seguir el proceso y cuando tengamos el resultado de este añejamiento, pues obviamente los que están en la ciudad cerca o cuando pasen por la barra van a probar el resultado final y si no vamos a hacer un Zoom con Ronald y con los colegas del colectivo Bartending Cali para darles a conocer los resultados de este proceso de añejamiento en el que vamos, solo que es un tema que es caro y como hemos hablado que el biche desafortunadamente no tiene ningún tipo de presupuesto, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros con nuestro propio peculio y como no es muy grande el bolsillo, entonces siempre nos toca acudir a amigos y demás, entonces pero ha sido chévere el tema de lograr la barrica, eso fue de mucho tiempo y pues la barrica ¿Cuántos litros? 250. Oh,
Buena. Entonces, nada, cuando tengamos el resultado de ese envejecimiento, pues obviamente, como les digo, vamos a probar y dale. Hay un colega ahí que está levantando la mano, dime. Así es, ¿qué tal, Carlos? Consulta, ¿podríamos decir que el biche sería muy similar a lo que es un cañazo? Claro que sí. En Manejado. clase, son iguales, son iguales. En clase maestra de 2018, Claro, estuviste en mi barra, en el Océanos, sí, claro, allá estuve con con Manuel. Alfredo y con Matías Jurisic y con Manuel. Ajá. Claro. Y en el tema de las exposiciones estaba una persona, Cañazo, ya te doy el nombre, Cañazo. Haresh se llama, y produce un tema de un cañazo que se llama Caña Alta. Claro, acá nacional. Y entonces, pues obviamente yo probé su producto y yo y le di a probar el mío y me dijo, ¿y esto dónde lo producen? Y así, entonces claro, es obviamente un resultado de caña que tiene unos perfiles de sabor, como decía antes, diferentes solo en la medida en que la zona de producción pues determina perfiles por cosas diferentes, ¿no? Pero después hay presencia de caña perfecta. En el de él había un tema súper bajo de dulce, como de presencia de dulce, quiero decir presencia de sensación de sabor, no de dulce, ¿sí? Ya. Y el producto era quizá como más inclinado hacia el tema seco, lo cual me pareció chévere, un producto muy, muy, muy rico y es lo mismo, básicamente. Ya, perfecto. Gracias. No, con mucho gusto, ni más faltaba. Aarón, como decía antes, tiene biche ya, si de pronto puedes ir al carnaval, allá hay bichecito. Claro, sí es muy conocido acá. Hay dos tipos que se manejan acá en Perú, ¿ves, no? Digamos, es un cañazo de mejor calidad. Claro, más o menos. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta, Ronald? Dice Guille, ¿se le llama biche por utilizar caña de azúcar biche? Bueno, el tema del nombre sí efectivamente tiene que ver con... Ojo que aquí tenemos que hablar es de la leyenda que tiene más fuerza, ¿no? La leyenda que tiene más fuerza habla de que se llama biche porque se usan cañas que no han alcanzado su madurez total. A mí, sin embargo, no quiero decir que no sea así ni mucho menos. De hecho, yo me baso sobre ese principio porque es el más desarrollado en nuestro país. Solo que siempre me resulta la pregunta de si una caña que no ha alcanzado su madurez perfecta tendrá una concentración de azúcar adecuada, ¿no? Es como siempre la pregunta que me surge a mí. Pero no quiere decir que eso no sea así, ni mucho menos. O sea, de hecho, personas de las mismas comunidades te hablan de que se llama biche por esa razón. Entonces, efectivamente me manejo sobre ese principio. Hay de todas maneras, pienso que a veces también los diferentes perfiles de sabor y demás pueden obedecer también a diferentes a diferencias en los procesos de producción que tienen quizá que ver con este punto. Sin embargo, y como hablábamos al principio, aquí no hay cocción, ¿no? Aquí se hace la extracción del jugo y como se hace la extracción del jugo, directamente se hace fermentación y destilación, ¿no? Todos sabemos que si estuviéramos hablando de, no sé, de un ron tradicional, por eso hablamos de ron agrícola y no tradicional, que la diferencia es esa. En el agrícola se pasa la fermentación de una vez, en el tradicional pues se hace la extracción del jugo y ese jugo se transforma en mieles a partir de la cocción y demás.
para luego empezar con fermentación y posterior destilación. Entonces creo que puede esto también aportarle al final al producto como particularidades de sabor. Algo Pero más en herbal. términos... Sí, exacto. Pero en términos de base y eso, pues sí, esa es como la forma, esa es la manera y por esa razón también la gente lo llama biche. Y esa es la forma más que yo le digo más fina, ¿no? De hacer biche, porque sabes también que hay No, algunas familias que lo hacen a partir de panela. claro, no, hay también otros tipos de ejercicios que también cuando los pruebas, pues logras diferenciar eso, ¿no? Sí. No quiero decir que sean malos porque tampoco me quiero meter en esa discusión, pero obviamente, pues biches que están hechos a partir de caña, pues ofrecen muchos mejores resultados, ¿no? De hecho, para hacer panela ya ese tema ya pasó por cocción y demás. Entonces, por esa razón creo que es que cuando pruebas biches que están hechos a partir de panela, y he escuchado también de productos a partir de azúcar, ¿no, Ronald? No, de ese sí no he escuchado, no sé, porque creería que es más caro. O sea, el tema de la panela lo escuché hace como en el 2010 que estuve haciendo un ejercicio en el Petronio, pues preguntando, que estas personas son muy celosas también, como que Ajá, sí. poca información. Y como en el Petronio, que es en agosto, es temporada alta, entonces como que, pues pucha, hay que producir. Entonces, ¿con qué? Con panela. Para los que de pronto no son de acá, no sé en Perú cómo le digan a la panela, no sé si sabes, Carlos. Ronald, no te la debas a creer, estaba que metía la cucharada. Yo conocí o sea, no, ellos le llaman diferente, me gustaría que Andrés me sacara de dudas, ¿El porque piloncillo allá es dónde como es? que está envuelta como No, Panela, en algo. piloncillo es en México. En México. Creo que No, igual o chancaca. Chancaca, chancaca, chancaca. 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 Y la presentación es curiosa porque ella viene como envuelta como en una En hoja, hojas, en hojas. en hojas, Sí. ¿cierto? Ajá. Y el sabor lo van a encontrar un poco más tierroso, como si fuera la panela de acá en Colombia, pero un poco más industrial, pero es totalmente natural, pero es como tierrosita. A mí me parece cuando Más sólida. la primera vez que probé esta chancaca, el gusto lo encontré más parecido a nuestra melcocha, muchachos. Sí, tienes toda la razón. Y usualmente, no sé, Andrés, si me corriges, usualmente uno la encuentra más redonda. Casi siempre la encuentras como redonda. No sé. Claro, por la mitad, o sea, un círculo Sí. cortado por la mitad. Ujú. Y Viene, hacerla. como digamos que en una panca vienen tres. Sí. Esa es su presentación en el estudio artesanal, ¿no? Aquí se usa la panela, la chancaca en este caso, de muchas maneras. Básicamente, desde chiquitos yo creo que todos tomamos bebida caliente de esto, pero después la panela, le pasa que la panela también es un producto tan noble que tiene 30 millones de usos y todos bien, todos quedan bien, así como el limón que se puede usar en tantas miles de cosas, pasa algo parecido con la panela. Uno la puede usar de tantas maneras tan diferentes y fría y caliente y con amargos y con dulces. Pues Carlos, la verdad cítricos. la verdad no me di la oportunidad de mirar en Perú en qué formas lo usaban, ¿sí? O sea, Uh-huh. la vi yo una vez y dije, güey, panela para mí, chancaca para Perú, y dije, güey, me quiero tomar algo caliente, así como para sentirme en casa, pero en realidad nunca supe cuál es su utilidad en Perú, si entra a nuestro gremio o al menos el de la cocina, a la gastronomía, o qué utilidad tiene, no sé. A ver si me permites. Usualmente lo usan en postres. Un postre muy conocido acá que se llama mazamorra cochina. Es tal cual, ¿cómo te puedo decir? No, en arroz zambito. No sé si arroz con leche conocen. Sí. Ya, tal cual, pero en color marrón. Es un poco más dulce y Ajá. con ralladura de coco. En pastelería se usa bastante acá. Sí. En coctelería todavía
está en auge. Viene un tiempo atrás, pero no le prestan todavía la atención debida. No, la panela, yo como te decía antes, yo con nuestro biche macerado hago una versión de Old Fashion y lo que bueno. hago es rallar panelita en vez de usar azúcar y el resultado es una locura. Está el Así otro es. licor de biche, Carlos, que es dulce, endulzado con panela. La toma seca. La toma seca, sí. Me pasa que la toma seca, claro, es otro como hablábamos hace un momento de estos resultados. La toma seca tiene un final de sabor pero tan complejo que es una maravilla. Toma seca, además de ser endulzado con panela, tiene una mezcla de muchas especias que solo las señoras que producen toma seca saben que le ponen. De hecho, cada cual tiene su receta. Y también encuentra uno, va encontrando la toma seca que más le gusta, ¿no? Pero entonces, para que entiendan, chicos, lo único que hace la señora es agarrar biche y luego agregarle especias, como dije antes, y finalmente endulza con panela. Y es una maravilla. Es una maravilla. De hecho, esta versión de Old Fashion de la que les estoy hablando, inicialmente la hacía con toma seca, pero después fuimos variando el tema es que el resultado final es súper complejo. Es rico para una persona que ya tiene un paladar un poquito más educado, pero nosotros lo que hicimos fue simplificar un poco el tema de la maceración del biche para que el resultado de sabor final no fuera tan complejo. Pero la toma seca es una maravilla. Eso se le pone un poquito de limón y soda y eso queda un long drink espectacular. Muy, muy rico. De todas maneras, como resultado de ese ejercicio, pues obviamente han quedado tantos amigos en el mundo. En Barcelona, Jorge Restrepo de Coctelería Creativa nos invitó en 2018 a 2018, sí, a hablar en Barcelona Cocktail Art, que es un evento que se hace en el marco de un evento de hostelería grandísimo allá en Barcelona. Pues obviamente en Barra México, Ara Carballo ha sido, pues primero que nada es una amiga muy especial, entonces siempre hemos tenido mucho apoyo de ella, y en Barra México pues obviamente hemos estado. Los amigos de Barra de clase maestra también han sido muy abiertos al tema de ese apoyo que necesita un producto como este que no tiene tantos apoyos. Después, por ejemplo, cuando me planteé el tema de hacer el recorrido por Europa, pasó algo muy bonito, y es que yo tenía amigos, digamos, que lo siguen a uno por las redes, que no se ha visto nunca. Y después les escribes, es que voy para tu ciudad, ¿será que podemos hacer cosas con biche? Uy, ¿qué es biche? Y ya, no, sí, de una, dos o tres conversaciones, y sí, dale, ¿cuándo llegas? No, de una, lo que necesites, mándame lo que necesitas, Obviamente, estando en países tan diferentes del nuestro, pues obviamente hay que acomodarse a las cosas que se encuentran en los países, ¿no? Yo conocí a Soltan Nagy en Barra México también, y Soltan tiene un bar en Budapest y tiene otro bar en Viena, y estuvimos en los dos, en Boutique Bar, que es en Budapest, y en el Mr. Méndez, que es en Viena. Entonces es muy, muy, muy loco eso, que gente que, como les digo antes, no has visto ni siquiera nunca, te diga sí de una. Alejandro en París también, en Candelaria, abrió las puertas sin ningún problema. Bueno, después en Madrid, no sé si algunos han escuchado en Lisboa, Portugal, un bar que se llama Barón,
¿qué? Barón Rojo, Señor Rojo. Bar espectacular en el que también los chicos no nos conocíamos y sin embargo pasamos una noche espectacular de guest con biche y música del Pacífico. Esa era una locura ver, sobre todo en el boutique bar pasó una cosa muy chistosa, y es que el DJ, una persona que obviamente no habla inglés y que que no habla español y que habla un inglés que es bien difícil de comprender, Soltan me dice, mira, habla con él, que él te pone la música, y me dice, ¿qué quieres que ponga? Yo, pues no, mira, yo quiero, esto es música del Pacífico. Le mostré de listas, viste, en internet hay 30 millones de listas de música de lo que tú quieras. Entonces le mostré lo que era la música del Pacífico, y esta persona que tampoco en su vida había escuchado música del Pacífico, luego vos escuchabas Pacífico con beat. No, cosas muy locas pasaron en ese recorrido. Cosas muy locas. Por ejemplo, el tema de llevar las botellas a Europa, pues estuvimos como en 12 ciudades, y para hacer guest en 12 bares diferentes, pues necesitas una cantidad importante de botellas de biche. Por ejemplo, en términos del transporte de las botellas, yo no las podía llevar porque pues uno no puede llevar muchas botellas, máximo 4 litros, eso significa 5 botellas. Entonces fue como que cada persona que sabía yo que iba para Europa le daba 4 botellas o lo que pudiera llevar. Una persona conocida de la Embajada de Perú específicamente nos ayudó llevando muchas botellas, y eso nos alivió un poco el peso, porque yo pensaba mucho en cómo voy a hacer eso, cómo hago para llevar todo ese poco de botellas por allá. Y no sé, como que uno cuando empieza a recorrer el camino de lo que está haciendo, como que a medida que va recorriendo el camino, pues las puertas se van abriendo, ¿viste? Entonces, finalmente, después de todo, logramos tener en Europa para hacer ese recorrido como 70 botellas de biche. Y pues nada, es siempre que pienso en todo lo que hemos hecho, como que me causa mucha impresión que lo hayamos podido hacer, ¿viste? Porque eso ha sido un ejercicio que se ha podido hacer, como lo digo siempre, pues obviamente basados en el conocimiento de las comunidades afro, pero siempre hemos podido tener tanto alcance y hacer tantas actividades y estar en tantos lugares porque la gente, los bartenders, los dueños, los amigos, nos abren sus puertas. De otra manera eso sería imposible. Todos sabemos aquí que las marcas tradicionales, para estar en los bares, para hacer cualquier cosa en los bares, tienen que pagar. Eso todos lo sabemos, y pues felizmente nosotros hemos recibido tanto apoyo que yo siempre que tengo este tipo de actividades lo único que hago es pues agradecer eso, ¿no? Tanto apoyo que se ha recibido de los colegas colombianos y de otras partes del mundo, porque creo que es en particularidades, en características como estas, cuando siempre que hablamos del tema de familia y de unión y de cosas, pues yo creo que es en circunstancias como esta cuando se entiende a qué se refiere uno cuando habla de eso, ¿no? De la familia, de los bartenders y del tema de unión entre los bartenders, que a veces parece como si no funcionara muy bien, pero en otras ocasiones felizmente funciona muy bien, y eso es lo único que me genera es alegría, ¿no? Porque gracias a eso hemos podido desarrollar y hemos podido hacer un poquito más visible el nombre del biche, no solo en Colombia, sino en tantas otras partes pues en las que hemos podido desarrollar algún tipo de conocimiento en cuanto a nuestro destilado. Lo único que nos queda es exigir y
exigir y buscar más apoyos locales, más apoyos estatales. Pero ese apoyo estatal, muchachos, siempre tiene que ir acompañado de que nosotros, como colombianos en este caso, así como nuestros hermanos peruanos se hacen matar por su pisco y por su ceviche, así como nuestros hermanos mexicanos dicen mezcal y mejor dicho se les llena la boca de orgullo, así como escuchamos a Alex Mezquita hablar de su cachaza y de decir que eso es lo mejor del mundo, nosotros tenemos que también tener esa capacidad de convencimiento. Yo creo que en la medida en que nosotros no solo descubramos las cosas, sino que seamos capaces de darle la justa medida de brillo a lo que tenemos, no solo nos vamos a convencer más, sino que vamos a convencer muy fácilmente a la gente, ¿no? Vamos a lograr que más gente entienda de qué estamos hablando, que quiera probar lo que nosotros tenemos, lo que hacemos y demás. Y ese es como el ejercicio que hasta ahora venimos desarrollando y que nos tiene pues aquí hablando con todos ustedes. ¿O qué dice Ronald? Para apoyarte en esa parte final, Carlos, faltó decir algo que siempre dices. ¿Por qué deberíamos entonces elegir biche entre aguardiente anisado? Bueno, lo que pasa es que ahí entramos en una discusión que, como dirían en los memes y eso, pues yo prefiero biche, pero usted no está preparado para esa discusión, una vaina así. Mira, lo que pasa es que... Carlos, hay un momentico, te interrumpo. Dime, ¿Qué promedio o sea, cuál es el precio estándar que podamos conseguir un bicho hoy en día? Digamos, depende. si Depende, quisiéramos... eso hay muchos precios. Vos encontrás ¿En pandemia botella. o sin pandemia? Bueno, Pues eso también hay que aclararlo. Es que la verdad es de que llegué acá a Cali, me ha llamado demasiado la atención del bicho, o sea, llegué acá y es tan normal acá en Cali los bartenders nombran muy bien el bicho, ¿sí? Entonces he tenido esas ganas y cuando estaba allá en la barra, en el trabajo, yo decía a veces, una vez llegó Corcho, creo que fue, y me comentó sobre el bicho, creo, o no recuerdo quién fue el que me comentó el bicho. ¿Cuál es la barra en la que tú trabajas? Pance, Rodicio. Ah, Rodicio, sí. Y yo decía, quiero traerlo, así sea para mi consumo, quiero probarlo, quiero intentar, quiero experimentar qué es, y no he tenido todavía la oportunidad de probarlo, entonces me da como curiosidad de qué valor tiene acá en Colombia. Y pues mira, el tema del valor es completamente subjetivo. Como te dije, he visto sitios que cobran 100.000 pesos por una botella de biche y he visto sitios que cobran 30.000 pesos por una botella de biche. No estoy diciendo que una sea mejor ni que la otra sea nada. Es un tema completamente subjetivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, y nosotros entramos también en ese tema de subjetividad, que pues cada cual finalmente decide por diferentes razones cuál compra. Biche Bailadores, que es el biche que nosotros manejamos, precio, ¿no? es una botella de 750 que pues cuesta 50.000 pesos la botella. Es un tema de, no sé, de probar, de ver, pues del ejercicio de descubrir para entender cosas, para elegir y demás, ¿no? Y ahorita Ronald planteó un tema con respecto al aguardiente y pues eso es un tema muy bonito de desarrollar, ¿no, Ronald? Obviamente, con el correr del tiempo, la gente identifica, no solo aquí en Colombia, sino afuera, al aguardiente, pero tenemos que hablar no de aguardiente, sino de este licor anisado, como el destilado nacional, ¿no? Y obviamente eso ya lleva tanto tiempo así que yo sería un mentiroso y un pretencioso si dijera que eso no es así.
Sin embargo, pues siempre que uno está en el tema de estudiar y del descubrimiento y de saber un poco más de los temas, pues entonces yo me puse a averiguar por qué la vaina de este destilado con sabor anisado tiene tanta aceptación en nuestro país. Resulta que este licor de final anisado, pues obviamente, primero pues no es nuestro, ¿no? Es una herencia, ¿sí? O sea, es nuestro, pero no como tema natural y de nacimiento aquí en Colombia, sino que es una herencia. Es una herencia pre y posguerra. Y entonces todas estas migrantes que llegaron de tantos países en estos tiempos de guerra querían tomarse algo parecido, los italianos a Sambuca, los franceses a Pastis, los del Oriente Medio a Arak, los de Europa del Norte algo parecido a Calvados, y así, cada quien quería encontrar algo con este final anisado que les satisfaciera su gana por algo de lo local allá, ¿no? Yo lo que no he podido, Ronald, verificar, constatar o documentar es bibliografía que me hable de por qué un destilado con sabor anisado se arraigó tanto en nuestro país. Todas las gobernaciones de Colombia tienen su versión de aguardiente anisado, y entonces aquí encuentras, ¿qué serán, Ronald? Como unas 20 marcas de aguardientes. No tantas. Nariño, Cauca, bueno, Valle, Cundinamarca, Antioquia, el Caribe, la zona del Caribe, y Cúcuta, el Tolima también tiene otro. Tolima, ahí van 8. Y el Caldas también tiene 9. Pero en resumen, podemos decir que como cada departamento tiene su... ¿Cuál es la palabra? Tiene autonomía con sus licores y con su industria de licores. Ajá. Cada departamento tiene su aguardiente. Claro. Que no necesariamente lo fabrican en esa zona. A mí eso me genera también siempre tanto pesar, tanto... Ajá. A mí me parece el colmo que, siendo por ejemplo el Valle del Cauca, que es el lugar en donde nosotros vivimos, siendo un productor de unas proporciones tan grandes de caña de azúcar, pues para no ir lejos, muchachos, el Valle del Cauca tiene el 92% del terreno cultivable con caña de azúcar. Monocultivos. Y entonces cuando ves que producimos caña como si no hubiera otra cosa en el mundo, pues a uno lo único que le produce es pesar, sorpresa, un poco de cosas que no son chéveres. El hecho de que nosotros no tengamos, por ejemplo, un ron que es producido 100% en Colombia, ¿sí? Eso es un tema completamente... ¿Qué será la palabra adecuada? Es que ni siquiera encuentro la palabra adecuada. Es como un despropósito, es como una exageración que una zona que produce tanta caña no tenga un ron que es genuinamente construido desde el inicio, desde los alcoholes y demás, en nuestro país. No, y es que ni siquiera el aguardiente es... Nada. El alcohol, ni siquiera el alcohol del aguardiente anisado colombiano se hace con alcohol colombiano. Un alcohol colombiano, ¿no? Eso se trae... Bueno, no sé, les meto la cucharada ahí, no sé si han escuchado el rumor, no, ya que Ronald lo está diciendo, sé o escuché una vez el rumor de que el alcohol de nosotros venía usualmente de Ecuador, no sé qué tan cierto sea. Sí, antes venía de... Venezuela.
Antes de eso venía de Venezuela, después hubo muchas cantidades que venían de Puerto Rico y ahora estamos concentrados en tafias ecuatorianas. Pero, Sí, pero entonces eso es lo que a mí me produce ese desazón tan horrible. ¿Cómo es probable y cómo es posible que nosotros no tengamos un destilado genuinamente hecho con alcoholes acá? Por eso es que a mí el biche me produce tantas cosas diferentes, tantos sentimientos, tantas cosas bonitas. Y bueno, y es un proceso comercial y nosotros pues tampoco somos quienes para determinar si eso está bien o mal hecho, solo que siempre pues tenemos en cuenta el tema de números y ojalá esta pandemia nos haga pensar un poco más en eso, en que los números... mira, Carlos, me gustaría resaltarte, ya que por ahí está André también, a diferencia, tú vas a Perú y casi que todas las licoreras, casi todos los viernes, creo que es, viernes o sábados, tienen como su impulso de un pisco artesanal, dándole un impulso y que a la licorera le llegaron unas 12 botellas. Y es espectacular ver que, o sea, manejan ese impulso casi que semanal y te das la oportunidad de probar una cantidad de biches con infinidades de sabores, o sea, ¿Biches o piscos? piscos, disculpe. Y Claro. es muy bueno. Y en el caso de nosotros, o sea, es lo que tú dices, tienes toda la verdad, o sea, es como, no sé, o sea, tampoco encuentro cómo llamar a eso. Pues mira, ahí hay varios temas. Aquí obviamente todo lo que estamos hablando aquí es mi opinión y la opinión de cada uno, lo cual es eso, ¿no? La opinión. Y en esos términos, pues voy a hablar de lo que a mí me produce el tema de las industrias de licores y demás. Nosotros hace unos años No se con lo la empresa... sostenemos a nadie. Ah, no, eso sí no. Nosotros hace unos... Ah, ¿qué tal toda esa información sobre el biche? ¿Sabían de dónde venía el biche? ¿Sabían cuál era su origen, la materia prima, el proceso de elaboración? ¿Sí o no? Déjenlo en los comentarios. Cualquier pregunta, duda o aporte, también en los comentarios, y así ese foro que se va creando pues nos va a permitir aprender mucho más sobre todas estas bebidas destiladas. Listo, bueno, no siendo más, muchas gracias, adiós.